Bienvenidas, gentes. Hoy vamos a hablar de la serie de Netflix El Eternauta, una producción argentina basada en el cómic del mismo nombre, El Eternauta, que es un clásico de este país. Escrito por Oesterheld, Héctor Oesterheld, creo que lo he dicho bien, y dibujado por Francisco Solano, que trata, es una historia de ciencia ficción, que nos sitúa en Buenos Aires. La adaptación, pues estamos en este año, en 2025. El cómic es de los años 50-60, si no me equivoco, Ujú. durante la dictadura argentina. Eh, y eso nos sitúa en Buenos Aires, donde empieza a haber una especie de, bueno, una especie no, donde empieza una tormenta en pleno verano, en pleno invierno, que no, No, verano, verano. es, es, Es verano es porque verano, verano, están. ¿verdad? Es verano, pero es Navidad. Empieza a haber un montón de nieve y esa nieve es tóxica y mata a la gente. Entonces tenemos al protagonista, que es Juan, viviendo este momento post-apocalíptico y cómo se desarrolla, pues, el tener que sobrevivir a algo que te cae del cielo y eso, no poder salir de casa, todas las cosas que pueden salir bien o mal en un apocalipsis. Hmm. Y bueno, ¿qué nos ha parecido la serie? Pues vamos a hablar, yo creo que ninguno hemos leído el cómic, vamos a hablar simplemente de cómo es como serie, porque como adaptación no podemos valorar objetivamente si está bien o no. Creo que como serie cumple bastante bien. Es una serie que tiene buenas dosis de acción cuando hace falta, tiene buen desarrollo de personajes en general. El reparto está muy bien. No sé qué tienen los argentinos al trabajar, pero es como muy natural. De verdad sientes que son un grupo de amigos que ven esto pasar y que están ahí viviéndolo en primera mano. Y realmente no hay nada que criticar así profundamente. Creo que los efectos especiales están muy bien. Creo que han hecho decorados enormes para simular la ciudad de Buenos Aires y la verdad es que no canta por ningún lado si hay CGI, más allá de cosas obvias que comentaremos más adelante. Y realmente a mí me ha gustado mucho. Son 6 capítulos nada más, aunque ya se ha confirmado que tendrá una nueva temporada. Y en general muy contento. Mm. A mí me ha gustado, no me ha encantado como a mucha gente, la verdad, quizás porque no me he leído el cómic, no tengo como esta Ujú. base fan. Igualmente creo que una adaptación tiene que ser, tiene que explicártelo todo, no tienes que sustentarse en haber leído material anteriormente. Y eso me ha gustado, está bien, como tú has dicho, yo he visto telenovelas argentinas desde muy pequeña, así que los actores siempre me parecen muy naturales y en este caso están muy bien, todos y todas. Eh, eh, Me gusta mucho el personaje de Juan, creo que le han dado un trasfondo muy interesante, es ilógico, es decir, la de si vas a tener armas, no sé cómo es la legislación en Argentina, pero a mí este rollo de posapocalíptico y ya tener armas me parece muy estadounidense. Pero Ujú. aquí, bueno, te dicen que es ex militar, veterano de la guerra de las Malvinas, y, y le da un trasfondo de por qué puede manejarse bien con las armas y también esta psicología que tiene y porque tiene estrés postraumático, ha estado en Ujú. una guerra. eh, y vemos esos momentos de problemas, de esos problemas psicológicos que tiene, que hacen que se congelen situaciones. Es muy interesante, le da como una complejidad al personaje. Eh, y no sé, con él es con el que más he sentido que está mejor dibujado. Me creo a los demás, sinceramente, me creo a los amigos, pero no me sentí muy, ¿cómo decirlo? Empáticas con ellas, no me sentí Ujú. muy atraído a los personajes, estaba en plan de, bueno, si se muere cualquiera, pues me va a dar un poco igual. Me gusta la unión que tienes, como tú dices, parece un grupo de amigos.
y está bien, pero al mismo tiempo, por ejemplo, el personaje estadounidense, que no es estadounidense, sino que viene de Estados Unidos, y es como un poco, no sé, individualista, no hace lo que quiera, no me gusta este tipo de personaje. Las mujeres, bueno, los personajes femeninos son los menos, ¿cómo decirlo? Menos complejos, diría yo, la verdad que Sí, falla en tiene menos eso. desarrollo. Menos desarrollo me gusta Elena, creo que está bastante bien. La actuación es muy buena, creo que es decidida y compleja, mientras uno es eh, lucha porque es lo que ha aprendido, es lo que es bueno, pues ella es enfermera, creo que no sé si enfermera o doctora, igualmente pues cada uno se enfoca en su campo y está bastante bien, pero creo que necesitamos como más desarrollo de eso. Tenemos a Inga, que bueno, no sé, estaba ahí un poco como, bueno, vamos a tener una chica badass, porque sí, pero tampoco significativamente. Sí, a ver, realmente claro, a ver, es como representar algo que puede pasar, ¿no? De repente se queda encerrada con alguien que tampoco conoce. Es alguien que pide ayuda porque por lo que está pasando es un personaje que no aporta mucho, sinceramente. Mm. Y no sé, creo que hubiera sido interesante ver más de ella, porque es un personaje que me parece interesante per se. Es decir, es inmigrante, eh, tiene a alguien por fuera también, se ve que es buena también con las armas, pero me faltó algo de acción, algo de interesarme por ella, porque Hmm. estaba como en el grupo, pero existía. Y no sé, es como tenemos que tener personajes, está un poco de relleno. Y eso me hubiera gustado más personajes femeninos interesantes o que hicieran otras cosas. Sé que, bueno, el cómic es una adaptación de hace un montón de tiempo, entonces, pues los personajes femeninos seguramente serían peores incluso. Pero bueno, como estamos en la actualidad, pues hay que adaptarse. Así que eso, es un pequeño efecto, pero la serie en sí me gustó, creo que es lo que tú dices, que es buenas actuaciones, que a diferencia de otras series apocalípticas, pues aquí ves a personas más normales, ves como la desconfianza también, pero al mismo tiempo algo que es muy bonito de la serie, que creo que es el sentido de comunidad enseguida, de que hay que hacerlo todo, que no puedes hacerlo individualmente porque no resuelves Ujú. nada. Eh, Me gustó eso de volver a, de cómo se vuelven a otra tecnología que no es la actual, pero es muy rápido, porque claro, los personajes están, o los personajes que seguimos son de 50, sí, diría que son todos 50, 60 años, entonces no es un choque tan fuerte tecnológicamente, entonces se van a apañar muy bien y eso está bastante interesante. Sí, el tema tecnología me hace sentir curiosidad por cómo se planteó en el original, en el cómic. Porque claro, en el cómic no había tecnología moderna y tecnología más antigua. En el momento solo había la que había y no sé cómo plantearían eso. Aquí, como dices, creo que es algo interesante. Hay uno de los personajes que le gusta. De coña podíamos burlarnos de él porque parece que tiene diógenes porque guarda todo, pero es una persona que le gusta aprovisionarse de muchas cosas, cosas antiguas, radios eléctricas, tiene también, ¿cómo se llama esto? Una camioneta antigua que funciona. Entonces, ver cómo al final lo más antiguo que se queda más anticuado, al final es lo que salva el día, por así decir, es algo que está bien. Mm. En cuanto a la fase como más política, porque como ya he dicho, el cómic fue durante la dictadura y, y el autor lo desaparecieron. Ujú. Está oficialmente desaparecido, todos sabemos que bueno, lo han matado. Eh, el tema de que, ya entrando en spoilers, cómo llaman a las personas que son poseídas,
Porque un problema que tiene creo que la serie, que parece que lo estoy criticando mucho, pero me ha gustado. Siempre critico un montón, no sé, pero bueno, son gajes. Una cosa que tiene la serie es que no explica muy bien todo al final. Está Ujú. como muy, todo lo que vas descubriendo con los personajes, pero no sabes muy bien qué está pasando en ningún momento. Es como más supervivencia y cuando llegan los bichos estás en plan de qué ha pasado aquí, qué está esta gente, por qué poseen, por qué solo mataron a una persona cuando van al centro comercial, solo matan a una persona con parálisis. Es decir, matan a un montón de gente, pero parece que el objetivo era el chico con parálisis facial. Eh, ¿Qué es la mano? No sé, me pareció que le faltaba un poco de explicación, que obviamente quizás es mis ganas de que las cosas avancen, pero no sé, me hubiera gustado ya una explicación al final. Es verdad que te hacen como un giro dramático en que Juan ya ha vivido estas cosas, así que supongo que te lo explicarán más adelante, pero a mí creo que me faltó en esta temporada. Eh, Todo esto para decirle de que me gusta que las personas que están poseídas por estos bichos, creo que lo llaman, eh, bueno, básicamente los llaman traidores o con pinches, ¿sabes? Es como una especie de muy poco sutil forma de hablar de los fascistas y me pareció muy curioso. Sí, es un buen detalle, la verdad. Uh-huh. Entonces, no sé, no sé si vamos a tener más alegoría, pero yo creo que como parte política es muy interesante todo lo que viene siendo la unión comunitaria, que es lo que fastidia siempre a los regímenes. Y eso, el defectivo para mí son los personajes. Me falta algo más profundo, profundizar un poco más en ellos, no solo en Juan, que es el único que por lo menos yo sentí más empatía. A ver, es verdad que como tiene la cosa de que es el protagonista, tiene mucho más desarrollo. Siempre vemos el punto de vista de él. Y eso es verdad que para el resto de personajes es un poco losa porque no se desarrollan del todo. No sé yo si veremos desarrollos de otros personajes como para que sean muy importantes. Creo que a Jorge tal vez conocer un poco más a su ex mujer, porque no sé, creo que se han separado, pero no sé si tal. Y tal vez a su hija, pero creo que el resto de personajes va a estar siempre como de apoyo y que no se le va a dar mucha relevancia. Pero repito, no me leo el cómic, así que no sé si los personajes son igual, si es un cómic que duró muchos años, entonces a lo mejor cada tanda de cómics se centra en un personaje, lo desconozco. Estaría bien que siendo un reparto bastante coral, hay bastante gente, porque tuviesen sus momentos de importancia cada uno, la verdad, estaría bien. Mm, sí, sobre todo porque hay personajes que yo considero bastante interesantes. La hija, por ejemplo, es un personaje muy interesante. Eh, y personajes que aquí se están estableciendo como con base. Hay unos cuantos jóvenes Ujú. que los ves con cara de vamos a armarlo un poco en la segunda temporada. Eh, entonces creo que tiene potencial para ir a más. Por lo demás, no sé, creo que es una reseña un poco, por mi parte, un poco, bueno, está bien. Sí, pero que no es que porque digas cosas que te han gustado menos parezca que no te ha gustado. Creo que piensas que algunas cosas se podrían haber hecho mejor. Yo pienso, por ejemplo, sé que el cómic parte del punto de vista de que el autor del cómic es un personaje y supone que Juan ha ido a contarle esta historia porque la ha vivido. Claro, eh, sé que eso es muy difícil de hacer, pero yo espero que al final haya un guiño a eso. También sería un poco homenaje al autor del cómic desaparecido. Sé que con adaptación siempre va a fallar cositas, pero tal vez algo de lo que pasa con lo de que él pueda viajar en el tiempo para hablar con este hombre en el cómic tenga algo que ver con lo de que vemos que Juan está reviviendo cosas o tiene déjà vus. Tal vez sea por ahí. Podrían haber hecho mejor, pero bueno.
En general está bien. Mm. En general es una serie, como tú dices desde el principio, eh, que tiene una buena trama, un muy buen reparto y en sí los decorados y los efectos están bastante bien. Quizás algún bicho se ve un poco como peor que otros, pero bueno, es decir, la de no es un defecto para mí. Yo creo que está bastante bien para hacer una serie tan grande, Ujú, siendo una producción argentina, que no, o sea, no es estadounidense de Netflix. ujú. Tienes el presupuesto que tiene y Netflix cada vez está cortando más el presupuesto y haciendo cosas horribles con o sea, películas horribles con más presupuesto en vez de ponerlo Sí. a este tipo de obras. Y hay que valorar también la dificultad que tiene el proyecto. Se lleva mucho tiempo diciendo de vamos a hacer una película, vamos a hacer tal. Es muy complicado, por lo que digo, primero son muchos volúmenes. Fue una, no sé si fueron 5 o 6 años. Luego salieron secuelas, spin-offs, algunas con el dibujante original, otras con descendientes de él. Entonces había que tener un proyecto muy claro y creo que más allá de trasladar a la época de ahora, los que sean fan del cómic creo que deberían apreciar que es un buen acercamiento a lo que es el Eternauta. Mm. Pues sí, esta es nuestra opinión del Eternauta. La recomendamos como serie. Dejen en los comentarios si les ha gustado, que les ha gustado más, que les ha gustado menos. Y también si quieren pedirnos reseñar libros, películas, series, cómics o cualquier otra cosa que comentemos, pues dejárnoslo también, que estamos muy agradecidos. Hasta la próxima.